Los pasados tristes son un gran recurso que Oda utiliza para que empaticemos de una manera más profunda con los personajes de One Piece. Y mira que lo logra a la perfección, tanto que los fanáticos esperamos con ansias cada pasado de cada personaje importante. Y pese a que hay muchos que fruncen el ceño cuando somos transportados a esos eventos, la realidad es que terminamos enganchados por cómo Oda introduce estos elementos. Para mí son de las partes más importantes de One Piece y sin duda no sería lo mismo si no fuera un recurso tan recurrente. Por eso vamos a hacer la dinámica del iceberg contando los que para mí son los pasados de los más normalitos a los más profundos, más tétricos, más dolorosos. Sin dar más vueltas, les habla el Cazador de Piratas, comencemos. Llegados a este punto, siento que no necesito explicar la dinámica de los icebergs, ¿verdad? Pues al final de cuentas en este canal tenemos varios videos con relación a esto y es un tema que se ha hecho muy popular a lo largo de los últimos años. Así que vamos a pasar a los niveles de Impel Down desde la puerta hasta el nivel 6. Y de esta manera es que vamos a nivelar las cosas. Estén pendientes de los nombres que voy a utilizar para que me entiendan un poquito mejor por qué cada pasado está en cada nivel. Empezamos por la puerta de la justicia. Aquí he colocado los pasados que definen a la serie, definen el recurso. Y es que son esos que introducen los elementos necesarios como para que podamos entender qué podemos esperar de cada nueva interacción de estos. Y me parece perfecto, pues he elegido 3 que son de los primeros, por no decir los primeros que conocemos en la serie. Empecemos con el protagonista, Monkey D. Luffy. Pasa algo curioso, pues One Piece comienza con lo que podría ser una historia de origen, un flashback, un pasado triste. Y es aquí donde Oda introduce elementos súper importantes para definir la historia del protagonista y algunos elementos muy característicos. La fruta de Luffy, el sombrero de paja, los piratas súper importantes, el significado de ser pirata, Shanks, son elementos que de una u otra manera han cambiado la perspectiva de Luffy y la adaptan a lo que conocemos hoy del personaje. Claro, para los que vimos este capítulo, Luffy es un nuevo personaje que está ante nosotros de la forma en la que es presentado, o sea, con su historia de origen, pero según vamos avanzando, vemos que todos esos elementos introducidos en este primer capítulo sí definieron de manera muy grande la historia de Monkey D. Luffy. No es un pasado tan trágico como otros que vamos viendo, pero al ser el primero sí es bastante contundente lo que vemos del mismo. Hay algunas escenas fuertes que pueden sacudirte hasta tus cimientos, por eso me encanta. Y no hay mejor manera que comenzar con el protagonista Monkey D. Luffy. De igual manera pasa algo similar con Zoro, y es que literal tenemos uno de los pasados más importantes, pues se trata de uno de los protagonistas, pero que está condensado en unas cuantas viñetas, y es aquí donde la gente se pone muy molesta y quieren un segundo pasado para el personaje, pero yo entiendo que no es necesario. Los elementos que se introducen en el pasado de Zoro son lo suficientemente contundente como para marcarlo de por vida. Así que sí, la personalidad que tiene Zoro, el estilo de 3 espadas, el que quiera convertirse con tanto afán, con tanto anhelo en el mejor espadachín del mundo, todas estas son cosas que son condensadas en unas cuantas viñetas del personaje y que aún a día de hoy siguen afectándole. Se nota que Oda tenía la intención de acabar One Piece rápido, pues esta historia se hubiese podido contar en más capítulos, pero lo condensó, lo resumió de manera muy contundente y me encanta. Y el último de la trifuerza inicial que definieron los pasados tristes para todos los personajes de la serie es Buggy el payaso.
Y es que el villano de turno, cuando es presentado este pasado, nos introduce también algunos elementos buenos que serían recurrentes para el funcionamiento de los pasados, especialmente de los villanos. Aquí conocemos las ambiciones de Buggy, que desde muy chiquito era un personaje que estaba necesitado de dinero y por ende toda su vida gira a conseguir tesoros y hacerse con estos, así como también el por qué odia a Shanks, el por qué odia el sombrero y todo lo que tenga que ver con el personaje, el cómo obtuvo su fruta, algunas peleas, conocemos personajes como Rayleigh, conocemos cositas. Carnita. Mira que no es un pasado aislado, no es una historia que saca a Buggy y lo mete en una isla para contarnos su historia de origen. No, contiene elementos muy característicos que Oda reinterpretaría bastante mucho en el futuro para darnos más contexto de todo lo que vimos. Por eso me encanta este pasado. Es simple, es directo, pero es genial. Y eso es lo bueno. La primera parte de la serie estuvo caracterizada por estas historias más contenidas, más simples y más geniales. Como un paréntesis, me voy a permitir que soy el dueño de este video para mencionar la historia de Shushu, el perro salvaje que cautivó a toda una comunidad con su pequeño pasado triste. Podríamos verlo esto como una especie de introducción a los pasados que motivarían a Luffy a romper brazos. ¿A qué me refiero? Siempre he dicho que Luffy es muy como tomar el input, la energía del ambiente de esos personajes que le rodean para transformarla en motivación para vencer a su rival de turno. Y el que la historia de Shushu fuera tan simple, tan contundente, es lo que motiva a Luffy para derrotar a Buggy de manera más tensa. Claro, tenía más razones, pero esto es como el detonante. Repetiríamos eso tantas veces que es innegable que pese a que es una mascota y no me iba a poner a meter animales aquí, loco, tengo que. Y sí, define los pasados tristes motivacionales para Luffy, que no siempre se utiliza este recurso de motivar a Luffy a través de un pasado de un personaje, pero cuando lo hace sí que nos ponemos en los zapatos de, y es genial. Continuando, tenemos el nivel 1, que he nombrado como ¿llorar? ¿Qué es eso? Haciendo alusión a que son historias buenas, pero que no es para tanto, en especial por cómo terminan las cosas para estos personajes. Me parece que son historias buenas, pero podría haberse sacado más. Por cierto, el orden en el que están nombrados no afecta, es decir, no es un top, sino que todos están dentro del mismo nivel y ya está. Volviendo al tema, creo que aquí entraría perfecto para definir este nivel el pasado de Kaido. Si bien es cierto que podría tener una que otra cosita más traumática, la realidad es que el contenido que tenemos hasta este punto es bastante bien. Pero queríamos más carnita, como siempre digo. Así que en efecto, quizás si se contase más en el futuro qué pasó con los Onis y por qué es el último contendiente aparte de su hija Yamato. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tragedia hay aquí? ¿Qué cosita hay? Para cumplir con eso de pasado triste creo que se necesita eso. Pero lo que tenemos es bastante normal, bastante común en el mundo de One Piece, para los propios estándares que la serie ha puesto. Y por eso siento que muchos se han quedado como decepcionados. Siguiendo con los villanos, tenemos a Kuroneko, cuya historia es bastante interesante. Un pirata que decidió abandonar la piratería y por ende creó todo un entramado plan para salirse del sistema, dándonos un mensaje bastante contundente en el punto en el que se presenta, y es que no, un pirata debería de sentirse orgulloso de cada logro que consigue y de este mundo. Es que Kuro se hartó tremendo y decidió bajarse del barco. Estaba cansado y eso que no había salido a conquistar los mares de manera más intensa. Esta primera parte dedicada a contar con este tipo de villanos y a profundizar en el tema de la piratería lo logra bastante bien. Pero no vamos a llorar por eso. Quizás sí deberíamos llorar por el güey que marcharon por el Kuro, pero nada más.
Jin y Don Krieg son otro ejemplo perfecto de esos pasados que lamentablemente no llegan a más. El ser machacados justo cuando estaban en la entrada de aquella gloriosa aventura que están por realizar es bastante interesante, y también el tema de pasar tanta hambre en el mar. Pero ya, no es como que tan interesante, ¿verdad? Por eso lo dejo así como una curiosidad. Me pasa lo mismo con Lola y Chiffon, que a profundidad puedes decir, coño, es más interesante, puede sacarse más contenido, pero al final la única tragedia que pasan es que su madre es una maldita desalmada, y ya está. Por un lado tenemos a que la quieren obligar a casarse a Lola, esta decide escaparse y dejar a su hermana Chiffon para que cargue con todo el peso de lo que sus actos han hecho. Esto me parece triste. Entiendo que como hermanas gemelas debieron de partir las dos juntas, pero como Lola no conocía a su madre en el sentido de que no creería capaz que sería de tanto con su propia familia, pues lamentablemente la subestimó. Con eso Chiffon carga como con todo ese dolor. Creo que es Chiffon y estoy pronunciando Chiffon. Bueno, como sea, ustedes me entienden, ¿verdad? A final de cuentas, Chiffon termina encontrando su historia feliz, su padre Pound también, y Lola dice quítate, por lo que es un triángulo muy bonito del cual lograron salir los tres. Y sí, también voy a incluir lo de Pound aquí con estas dos, me parece perfecto. Siguiendo con la familia de Big Mom, lo de Pudding es exactamente igual, pero adquiere un nivel de profundidad cuando vemos que se volvió loca. Es muy sad, pero es cierto. Pudding llegó a un nivel en el que estaba favoreciendo los actos de Big Mom, pero no era necesariamente por gusto, sino porque, óyeme, me están obligando, y a final de cuentas termina actuando de una manera que no corresponde con su propia personalidad, volviéndose loca por cómo su madre la maneja. Esto sería como un resumen muy grande de lo que pasa en la mente de Pudding, pero entienden. Con Veje, bueno, tenemos ahí un contenido, conquistó, machacó y ya está. No ha pasado por ninguna tragedia, sino que él es quien provoca la tragedia a ciertas personas, por lo que como curiosidad, bien, pero nada más. King debe de haber tenido un trauma muy grande, pero lamentablemente pasa como con Kaido. Al ser de una de esas tribus olvidadas, no se ha mostrado si su familia ha sufrido lo mismo que él, qué tipo de experimentos han hecho con él, ni nada por el estilo. Ni siquiera podemos llegar a especular. Por eso sí se queda junto a su capitán Kaido en cuanto a contenido se refiere. Siguiendo con la familia Charlotte, Katakuri tiene un pasado muy interesante que motivó a esa personalidad seria y machacadora que vimos del mismo, ocultando sus verdaderos sentimientos. Pasa mucho esto en la familia de Big Mom, pero entiendo que es que tener a una madre tan poderosa debe de ser muy difícil. Al final, Katakuri tiene dos cosas en su pasado. La primera es que lo que le sucede a Brûlé por su culpa lo marca y desde ahí decide proteger a su familia. Y lo segundo es que se hace una herida en la boca por comerse una dona gigante. Bastante bonito, funciona, pero para los estándares de One Piece pudo haber sido mejor también. Con Rob Lucci pasa exactamente lo mismo. Oda nos introduce un pasado del personaje solamente para ver qué tan perverso es y también para demostrarnos que es un perro del gobierno. A final de cuentas el gobierno lo manda a un sitio y dice haz esto y él lo va y lo hace y se le va la mano, pues hasta mata a las personas que debía salvar, pero logra resolver el conflicto. Me parece un pasado muy adecuado y muy bien hecho. Lo más interesante de esto no es el pasado en sí, la historia en sí, sino que siento que el tema de Rob Lucci es todo lo que el gobierno le lavó el cerebro. Esa sería como la forma más rápida y contundente de resumir lo que en verdad pasa en este evento. Por eso lo dejo aquí. Con Wapol, bueno, es triste. Sigamos. Entramos al nivel 2, el cual he nombrado como luto por unos meses. Tenemos historias bastante más crudas,
si nos ponemos a pensar en lo que significa. Pero no llega a ser como que tan así, ¿sabes? Comenzamos con Usopp. Lo triste de esto es el abandono de su padre por el mar. Esto es algo que motiva a Usopp. Quiero entender por qué mi padre me abandonó a mí y a mi madre para llegar, para lanzarse al mar. Entonces, esto lo motiva mucho. Pero también está el tema de, loco, perdí a mi madre. Nuestros padres son como lo más cercano y Usopp estuvo ahí cuando su madre murió, por lo cual fue muy sad para él. Y por esto es que decide volverse una especie de mentiroso bufón para ocultar en cierto sentido lo que está sintiendo. Bastante crudo, pero bueno, no llega a ser como que tan así, porque es algo que se supera. Es algo que después de unos meses, unos cuantos años, él logra superar. Y eso es bueno. Señor Pink, por su parte, sí que le cuesta más, sí que es como más difícil para él, pero también es cierto que pudo ser peor, en verdad. Pierde a su amada porque está enferma y para que le reconozca. Yo creo que la historia es que ella queda embarazada y la ropa que tenían para su bebé, él la termina usando porque simplemente cuando él se pone esta ropa, la chica se pone feliz, no recuerdo el nombre. Esto es muy sad si te pones a pensarlo, pero no es para tanto, ¿verdad? Creo que cada quien supera el luto de manera diferente. Creo que cada quien afronta este tipo de eventos de manera diferente. Por eso es que quizás estoy restándole impacto a la historia en sentido general. No es que no sea impactante y un dolor en el corazón total el ver a tus seres queridos transformados en este tipo de cosas. No es que estoy siendo inconsciente, sino que para los estándares manejados en la propia serie, loco, hay momentos que son muchísimo peor. Y bueno, se trata de un iceberg. En algún nivel debo de poner a los que consideren más flojitos, ¿entiendes? Vivi es muy similar a Usopp, pierde a su madre, entonces, loco, esto es muy fuerte, pero también durante mucho tiempo estuvo cargando con la responsabilidad de salvar a su pueblo, cosas que son muy buenas. Considero que no hemos visto todo el potencial del pasado de Vivi, pero lo que sabemos se puede intuir, ¿verdad? Perder a tu madre debe ser algo difícil. Entramos a nivel 3. Trauma de por vida. Empezamos con un personaje que no pensé que fuera tan traumático. Si nos ponemos a pensar es pero realmente nunca me llega a la mente este tema, este personaje en particular. Sucede que el Dr. Hawkback, un aclamado doctor del mundo de One Piece, sucumbe a la locura tras perder a alguien que amaba. Un amor tóxico, en verdad, pero amor a fin de cuentas. Lo fuerte de este pasado es que él decide anclarse a una especie de ideal y no supera el trauma, no lo supera, al punto de que prefiere estar cerca de su amada aunque sea un cadáver, que simplemente dejarla ir. Esto, si te pones a pensarlo, es muy potente. Vemos que en verdad está loco, que su mente se retorció bastante como para llegar a ese punto. Esto es que Oda hace historias muy geniales con los personajes secundarios terciarios, me encanta. Yamato es otro personaje que debe de tener un trauma de por vida, no necesariamente porque ha perdido a personajes importantes para sí, porque puede que lo haya hecho, no conocemos nada de su madre ni nada por el estilo, sino porque tuvo prisionera y bajo el yugo de su propio padre. Lo cual es sad, nos recuerda lo que pasa a Sanji, pero no llega a esa profundidad. Pero aún con eso sí siento que es bastante sad, un trauma que se va a quedar en ella por mucho tiempo. Nivel 4. El mundo te odia. Nunca mejor dicho. Ay, güey, aquí pasamos con los pasados que son un poquito más potentes. Y qué mejor que con mi sideboard favorito, Franky. Primero está el pasado que no conocemos de él, y es que es abandonado. Quién sabe por qué razones, quién sabe por qué motivaciones, y quiero saberlo, Dios mío. De todos los Mugiwaras, hay dos pasados que me interesan bastante,
muchísimo conocer, y es el de Frankie y el de Brooke. Pero el pasado que nos compete de Frankie es el tema de cómo pierde a Tom. Sucede que él, por, digámoslo así, crear un montón de barcos y abandonarlos, carga a su jefe, a Tom, con la responsabilidad de hacerse cargo de lo que en verdad Frankie debía ser. O sea, Tom se sacrifica por culpa de Frankie. Wow. Es bastante fuerte cuando alguien que no tiene la culpa de nada decide hacerse con la responsabilidad que te compete y tú tienes que sentarte a verlo. Porque si eres el culpable y te castigan por eso, pues bien, culpable al fin. Pero aquí vemos que es lo invertido, lo opuesto. Y creo que eso es lo que lo define, ¿verdad? El que alguien tan importante para Frankie se termine sacrificando por su culpa, por lo que pasó, porque alguien decidió utilizar los barcos que él había dejado, pues loco. Y lo sabes que estaban en tiempos de celebración, en esos momentos cuando ya iban a liberar a Tom de esa culpabilidad de haber creado el barco de Goldie Roger. Y si nos ponemos a pensar, esto es muy pendejo porque tú puedes ir y comprar un barco y ya, pero que te castiguen por eso, por ser el que creó el barco de Goldie, coño, o sea, pónganse a pensar que es muy pendejo la razón por la que estaban castigando a Tom, pero sí que me duele mucho en el pecho. Al final, el que utilicen el Umi Resha para llevar a Tom hacia su muerte y que Frankie intente con su propio cuerpo detener a una máquina imparable como esa. Ay, pero es que Oda va a matar a uno un día de estos. Son demasiados como que... Frankie al final se recupera, termina transformándose en un cyborg por las secuelas que deja este choque. Pero loco, qué potentes es. Y si hablamos de potente, Brooke y la muerte de sus nakamas. Primero, siempre he dicho que Brooke está loco. O sea, entre lo posible. Sí, loco. Si te pones a pensar, ese tiempo que duró encerrado en el barco que compartió con sus amigos y sin poder ir a ningún lado, sabiendo que no es más que un esqueleto y conviviendo con los cuerpos de sus nakamas, recordándoles una y otra y otra y otra vez. Loco. Pero la forma en la que perecen y el cómo él lo vive, creo que es lo que hace que este pasado sea tan fuerte. Hablamos de que en algún momento pudo haber sido el primero, morirse de primero, y ya está, pero es el último. Ve caer a todos sus nakamas, y el cómo él es consciente de esto, y el cómo te lo cuentan. Ay, porque te pone, no, es que ahora es un cuarteto, no un trío, no un dúo, y ahora un solo. Eso, es potentísimo. Mira, estoy a punto de llorar porque me recuerda que es tremendo, es tremendo. El pasado de Moria no nos los cuentan como tal, o sea, no es que alguien viene y lo vemos de manera intensa y vemos como cada uno de los personajes va cayendo, pero lo que genera en el personaje primero y lo que es, lo podemos intuir bastante bien. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si en vez de Kuma aparecer ante los Mugiwaras y separarlos, los mata a todos y nada más deja a Luffy? ¿Qué pasaría? Bueno, eso es exactamente lo que pasó con Moria. Todos sus nakamas, toda esa tripulación que él había conseguido con tanto esfuerzo, que se habían hecho amigos, que eran inseparables, todo lo que tú quieras, fueron machacados ante sus ojos y ante la incapacidad de su capitán. No pudo hacer nada más que escapar. Eso hace que, en efecto, así como Hawkback se volvió loco, Moria también lo hiciera y empezara a crear una tripulación de personas no vivas, pues no quería repetir eso otra vez. Sentía que simplemente necesitaba... Es que, ¿cómo decirlo? Literal, lo he intentado, pero es muy difícil poner en palabras el trauma que debe de haber experimentado Moria. Solo vemos con que literal se rodea de cadáveres, pues entiende que tener personas vivas es un desperdicio, pues va a venir alguien y lo va a machacar en algún punto. Y no, él no quiere pasar por eso otra vez, prefiere andar con un montón de personas muertas, con zombies, que debe de ser muy raro y muy difícil de afrontar, que simplemente el tener nakamas de hueso colorado. Me imagino que
revivir ese trauma contra Teach debe ser difícil. La cara que pone Moria cuando se da cuenta que Shiryu de la lluvia tiene la fruta de su amigo Absalom es muy contundente, y si lo leemos es como que Moria intentó hacer lo mismo que hizo Luffy con todos sus nakamas, invadir la base de un pirata para salvar a su nakama. Tenía miedo, literal. No quiero perder a mi nakama otra vez. Teach está detrás de frutas muy potentes. Vamos, Absalom, necesito que salgas. Ese atisbo de esperanza, ese rayito de luz en sus ojos cuando aparece Katarina Demon transformada en Absalom, para luego ver que era una farsa y luego ver que Shiryu tiene su fruta. Loco. Qué potente, ¿verdad? Nunca esperarías tanto contenido de un Moria, pero ahí lo tienen, uno de los mejores pasados si nos ponemos a pensar. Y algo que todo gran pirata, todo gran capitán teme, y estoy seguro de ello. El pasado de Orochi también es muy fuerte, y pese a que no me llega tanto al Kokoro, sí que puedo entenderlo. O sea, no puedo empatizar tanto con él, pues él pudo haber hecho la diferencia y decidió simplemente cagarse en todo el mundo. Pero ser perseguido por lo que hizo una persona, por lo que hizo alguien más, loco, era un niño en verdad, y literalmente desarrolló un miedo terrible a todas estas personas porque lo persiguieron. Fue una cacería de brujas muy potente que tuvo que soportar. Y el hecho de que Orochi fuera tan perverso es culpa de esos que lo persiguieron. Ok, el patriarca de los Kurotsumi fue quien intentó conquistar el trono de Wano, es verdad, pero no hay que negar que quienes decidieron perseguir a todos y cada uno de los Kurotsumi para erradicarlos como perros fueron los de Wano, provocando que Orochi se cagara en todos sus muertos cuando consiguió hacerse con el título de Shogun. Entonces es como que odio genera más odio, y es un círculo vicioso hasta que una de las partes es consumida. Espero que no exista un Kurotsumi más que haya experimentado todo ese odio, y si existe, espero que la línea de odio se detenga. Imagínense que ahora Orochi tiene un hijo. Estaría en Momo y en Hiyori el detener esta masacre, el hacer como que bueno, vamos a respetar, hacer como que bueno, ya es momento de detener con todo este odio. Sería una historia muy bonita si Oda logra hacer esto, si logra pensar en ello, pero mientras, muy potente lo que pasa a Orochi, en verdad. Pero más potente lo de Big Mom, y es más lo de Big Mom lo que nosotros sabemos de ella, o sea, que se comió a todos sus nakamas. Dios mío, esto literal ha sido uno de los momentos más impactantes y fuertes de la historia de One Piece, y es un manga con 1000 y pico capítulos. No hay un momento que lo supere, en verdad. Recuerdo que cuando lo leía se me cayó la boca de la impresión, como que se comió a su familia, como que se comió a Madre Carmel y a todos sus nakamas. No puedo creerlo. Entonces, cuando ya te enteras, porque sientes en el aire que algo malo va a pasar, Big Mom está en un estado de éxtasis tan fuerte que sientes que algo va a pasar. Cuando ya lo ves, cuando literalmente ves que la mesa está en blanco, como que esas imágenes de Big Mom devorando todo. Dios mío, pero Oda, ¿qué tenías en mente? Es uno de los mejores pasados de la historia de One Piece, y es en especial por esto, porque lo demás no es como tan contundente. Los gigantes, Madre Carmel, personaje interesante, todo eso es como que muy One Piece, pero esto fue un golpe en la mesa que incluso al día de hoy no supero. Y qué bueno que Big Mom no se entera de nada, porque si se entera de que esto es lo que ha pasado, muy peligroso el asunto, ¿verdad? Pero quien va a despedir este nivel es sin duda el que para mí es el pasado más difícil de ver. El pasado de Chopper. Es uno con el que inevitablemente lloro. Con el de Robin se me aguaron los ojos súper fuerte. Con el de Brook estuve así como que a punto de... Pero el de Chopper es... No sé por qué, porque veo a Brook y a Robin como más fuertes, pero el de Chopper, como Chopper es una cosita tan blandita, me duele más
¿verdad? Y es que ese momento cuando aparece todo machacado, que le dice al Dr. Hirulu, aquí está, encontré la medicina que te va a salvar, yo me lo creo totalmente, y Dr. Hirulu decide como que ok, aunque sé que eso me va a matar, me lo voy a beber porque es mi hijo, y después viene Kureha y le da su trompada y le dice, pendejo, eso te lo iba a matar más, y ahí es cuando se me cae el alma. Entonces esa persecución de Chopper intentando hacer lo imposible, porque ¿qué iba a hacer Chopper? Si llegaba ante su Nakama, ante su padre, ¿qué iba a hacer? No podía hacer nada iba a poder hacer, ya estaba listo y servido el personaje, pero aún así con eso explota, después de una de las mejores frases de la serie, esa frase de que una persona solamente muere cuando es olvidada es una joyita de One Piece. Pero tras eso, el rage que se le mete a Chopper, la tristeza, el dolor en el pecho, loco. Ver a Chopper llorar es de las cosas más difíciles, y más cuando sucede en este tipo de contexto. Por eso me cae tan bien el personaje, creo. Soy como masoquista. En fin, continuamos con el nivel 5. Que voy aquí a hacer un switch porque tenía pensado hacer una cosita ahí rara, ya me van a entender. Pero bueno. Este lo he nombrado como dolor por partida doble. ¿Qué significa? Que en esta lista tenemos a los personajes que han tenido dos pasados tristes o que el pasado de un personaje es compartido con otros. Vamos a poner dos ejemplos. El de pasado compartido están las hermanas Boa, y es que literalmente lo que pasa a una las pasan las tres, y al ser hermanas el dolor es compartido, porque estoy seguro de que si lo dieran a elegir a Boa, Hancock, te quedas tú y se van tus hermanas o se quedan las tres juntas. Estoy seguro que hubiese preferido, bueno, pues me quedo yo, cargo con todo el dolor y que mis hermanas no pasen por esto. Estoy segurísimo. Pero como están las tres, aparte de que cada una sufre de manera individual, sufren las tres juntas por lo que le pasa a una y a la otra y a la otra. Pero ¿qué es lo que le pasa? Lo más fuerte es que es uno de los pasados tristes más potentes cuando entendemos el fondo del mismo. Me cago en todo. Fueron vendidas como objetos, obligadas a comer Akuma no Mi, que es lo más suavecito que les pasa, y todo lo que tu mente perversa se pueda imaginar, al punto de que hasta las marcaron como objetos de mierda. Mira, aquí pude poner también a todos los que han sido esclavos, pero creo que entre todo lo que hemos visto, lo más cercano que hemos estado de ver la perversidad de lo que son capaces los terribitos es con el pasado de las hermanas Boa. Y fuerte, potente. Con personajes con doble pasado, obviamente el cocinero de los Mugiwaras, Sanji. Este no solamente tiene que afrontar la muerte de su madre, sino el ser un fracaso para su padre, al punto de que lo trata como un perro, peor que un perro, un prisionero. Le pone una máscara de hierro para que no sea reconocido como su hijo. ¡Wow, loco! ¿Qué padre hace eso? Luego es liberado, bueno, se escapa, pero ya me entienden, diciéndole una de las frases que ha marcado más a Sanji. No digas que eres mi hijo, cabrón. Te vas, pero no digas que eres mi hijo. Esto debe de ser muy potente. No me llego ni a imaginar lo que un niño debe de sentir cuando alguien que debería estar para protegerlo dice una frase tan... que lo marca tanto. Por eso Seth es una salvación para Sanji, no solamente en lo físico, en lo que lo salvó de manera per se, sino que se vuelve todo un padre, un símbolo. Ay. El pasado de Seth también es de los más contundentes. Es el primer pasado, es con el de Luffy, uno de los pasados que define la serie también. Pero creo que este va un poco más allá, porque, por ejemplo, pasan cosas similares. Son salvados en una situación muy similar. Sanji es salvado por Seth, Luffy por Shanks. Por eso creo que pueden empatizar mucho Luffy con Sanji. Pero el que Seth se comiera su pierna fue algo que le dio un golpe en la mesa muy brutal. Y el mensaje de no puedes comerte el dinero, por más que tú tengas todo el oro del mundo, no puedes comer dinero, es algo que marca mucho a Sanji. Cómete tu dinero, a ver, pues no se puede, güey, no se puede. Qué sad, ¿verdad? No es quizás lo más sad que tenemos en la serie, hay pasados más contundentes, pero al ser partida doble, creo que se merece un puesto individual Sanji. Lo también tiene dos pasados, y mira que son dos pasados
fuertes, porque está el de cómo el gobierno mundial machacó a toda una isla por su enfermedad, lo cual a mí me parece uno de los pasados más fuertes y una de las cosas más asquerosas que ha hecho el gobierno mundial. Mientras que el otro es con Corazón, Doflamingo y todo esto. Después de que... ¿Qué te digo, loco? Mira, el pasado de Lo se puede ver como el hombre que salvó su vida 2 veces. No solamente lo salvó de Doflamingo, de que llegara a las manos, le dio la fruta salvándole de la enfermedad y todo eso, sino que también le dio esperanza, que era lo que Lo tenía. Cuando Lo apareció por primera vez ante Doflamingo y todos estos, era un Nemo, literal, que no quería seguir viviendo, que sabía que su muerte estaba cerca y quería generar la mayor cantidad de caos que pudiese en el mundo. Por eso creo que es tan explosivo este pasado, porque el cómo Corazón lo salva al punto de dar su vida por él y también de dejarle como que es demasiado bonito el que literalmente Lo se transformara en una especie de vengador gracias a lo que hizo. Me gusta, quiero ver qué tan profundo va a llegar Lo contra el gobierno mundial, porque creo que esa deuda no está saldada del todo, pero habría que ver, me estoy adelantando demasiado. Hablando de Rey de Roma, Doflamingo y Corazón también comparten un pasado que es de los más oscuros de la serie también, porque aquí vemos el lado opuesto, y es el pueblo intentando tomar un poco de venganza contra los nobles mundiales, afectando a un grupo de personas que no tienen la culpa de lo que pasa, pero esto suele pasar común en la historia de la humanidad. O sea, constantemente se intenta culpabilizar a personas que no tienen nada que ver con lo que ha pasado recientemente. En nuestra comunidad sucede mucho eso, que por ejemplo los latinos hablamos con españoles y les decimos cosas como que discúlpate por lo que hizo tu pueblo hace 500 años, y el español, queme containers, yo no tengo nada que disculparme, eso fueron esas personas, yo no tengo nada que ver. Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tenía que ver la familia Doflamingo con todo lo que había pasado? Entiendo que no se puede culpabilizarlos, pero el dolor no se va, entonces es muy fuerte también. Muchas veces solamente vemos la perspectiva de Doflamingo, alguien que sufrió mucho durante este evento, perdió a su madre, mató a su padre y todo esto, pero pocas veces notamos que también está Corazón y debe de haber sufrido más. Era el más pequeño, también era el más frágil. Doflamingo siempre tuvo los huevos bien puestos, pero Corazón le costaba más, y creo que por eso Corazón se vuelve una especie de antagonista de Doflamingo, porque él mejor que nadie entiende lo pervertido que se había vuelto este personaje, su propio hermano, y no quería dejarlo, ¿sabes? Como a sus anchas. Por eso entiendo que es uno de los pasados más complicados para entender. Odem tiene un montón de historias, o mejor dicho, el pasado de Odem contiene un montón de pasados en su haber que simplemente son por partida doble. Lo voy a decir así: en el pasado de Odem se condensan también las historias de todos los Vainas Rojas, y pese a que son contadas de manera muy superficial, en plan, no, es que este era un güey que hacía esto y lo otro, y este otro era un delincuente que esto y lo otro, a final de cuentas sí son como lo suficientemente impactante como para sumar al pasado de Odem en particular. Creo que eso está muy reciente para nosotros y no necesito explayarme demasiado, pero véanlo desde esta forma. Odem es protagonista de su propio pasado, pero también cede este protagonismo a otros personajes, y vemos cosas de personajes que ya conocíamos a través de los ojos de Odem. Es como que es el narrador, pues lo está contando en su bitácora, pero también es el protagonista, pero también es un espectador más, pero también es alguien que vivió. O sea, hay muchas cosas. Es muy interesante el pasado de Odem, en verdad. Pero sí, nos cuenta muchísimos detallitos de cositas que nos gusta a nosotros los fanáticos, y es súper interesante que es de estos pasados que la gente decía, ay no mames, Oda lo va a alargar y Dios mío, ¿por qué está durando tanto y esto y lo otro? Y cuando se estaba acabando la gente estaba como que no mames, yo quiero más, y así sucesivamente. Entonces sí, el pasado de Odem por partida doble. Para finalizar con el nivel 5, dolor por partida doble, tenemos uno por partida triple, curioso, y es el pasado de Ace, Sabo y Luffy. De hecho podría contar a todos los bandidos y todos estos, pero bueno, ya me entienden el punto. Estos tres son los protagonistas de su propia historia y vemos ahí bastante contenido. Vemos, por ejemplo, el
descenso a la locura de un Sabo preocupado por no convertirse en un monstruo como los nobles, lo cual lo lleva a su salida al mar y posteriormente su muerte, lo cual marca mucho, muy grande a Ace y a Luffy. También vemos mucho del contenido de Ace y lo que el ser el hijo del rey de los piratas significaba para él. Mucho, muy contenido. Y también está Luffy chiquito, que nos da muchos momentos muy increíbles y muy sad también. Es una serie de capítulos muy cerrada y muy genial, que nos muestra una de las perspectivas más demenciales, porque eso de quemar a un montón de personas porque te salió de los cojones, tú eres noble, Dios mío, la gente en el mundo de One Piece está muy loca. Por eso sí, dolor por partida triple para estos. Ok, este nivel iba a ser el 5, pero lo decidí dejar en el nivel 5.5 por las implicaciones que tiene para sus protagonistas. Este es el caos en una isla y son dos sus contendientes. Primero tenemos a Nami. Dios mío, qué fuerte el pasado de Nami. No solamente la muerte de Velmer, aquella que dio su vida por sus hijas y todo eso, sino el cómo los Gyojin durante gran periodo de tiempo machacaron a todo mundo en esa isla. Siento que para la comunidad de One Piece este es el primer gran pasado de la serie y loco, tienen toda la bendita razón. Es uno de los pasados más fuertes si te pones a leer entre líneas, porque no solamente afecta a toda la isla, no solamente esto, sino que Nami desarrolla una especie de responsabilidad por los actos de los Gyojin, al punto de que decide cargar ella con la forma en la que lo van a solucionar. O sea, una niña decide meterse en esta banda para ceder sus talentos, sus dones a un grupo de personas que fueron los que mataron a su madre adoptiva, pero su madre al fin la única que conoce, pues Nami literalmente era una bebé cuando fue encontrada por Velmer. ¡Loco! ¡Loco! Es demasiado fuerte si nos ponemos a pensar. No solamente eso, sino que el pueblo lo permite. Yo realmente lo que hubiese hecho es tomar un barco y salir de ahí, porque no se puede. Es muy dañino el ambiente. Y lo primero que hubiese hecho es darle una pela a Nami en plan, usted se va conmigo y todos los niños, todo el mundo, porque no se puede. Bueno, no era como tan fácil, ¿verdad? Siendo los Gyojin los reyes del mar. Pero, qué dolor. Y como no podía ser otra manera, la segunda contendiente de este nivel es Robin. ¿Qué decir de que uno de los mejores momentos de la serie sucede tras ver este pasado y entender por qué Robin era así? El miedo que tenía al gobierno mundial y... es que no hay forma de explicar lo que debe de haber experimentado Robin desde que era una niña, la cual era buleada tanto por su pariente, la que le permitía vivir ahí en su casa, su tía creo que era, hasta literalmente la isla. La destrucción de Ohara delante de sus ojos, sin que ella pudiera hacer nada. Su madre, sus amigos, los eruditos, todas las personas de la isla machacadas, los civiles, todos. Ella se quedó completamente sola en el mundo, con una recompensa, y cada persona que le extendía la mano era como que para usarla, para simplemente venderla por sus dones, por literalmente reclamar la recompensa. Entonces tiene todo el sentido del mundo que ella se criara siempre con un ojo abierto, como que desconfiando de todo el mundo. Por eso cuando llega al los Mugiwaras y entabla esa relación con estos, es capaz de dejarlo todo, de sacrificarse por ellos para crear un evento muy bonito y muy genial. Pero sí, Nami y Robin sufren mucho por cómo cargan con todo este dolor, con todo lo que significa que su isla y toda su gente haya sufrido tales eventos, por lo cual este nivel 5.5 es para ellas totalmente. Para finalizar el nivel 6, tenemos 4 pasados, pero vaya tú a ver qué pasados tenemos aquí. Y es que lo he nombrado como el dolor de todo un pueblo. Y vamos en orden cronológico.
El pasado de Skypiea, Java, Nolan y todo esto es uno de los más subestimados. Suceden demasiadas cosas en esta isla y creo que no se enfatiza tanto en el dolor, pero sí hay que entender que están pasando demasiado los habitantes de Java y luego Skypiea y todo lo que esto conlleva, toda esa guerra que ha durado desde literalmente los tiempos de Nolan. Loco, aquí es donde Oda decide por primera vez que va a contar pasados más elaborados, porque en Alabasta tuvimos un intento con el tema de Crocodile y todo lo que estaba planeando, pero como se trataba de tiempo presente, de lo que hubiese pasado si los Mugiwaras no hubiesen llegado, pues ya sabemos, pero eso es aquí en Skypiea, el arco siguiente, donde Oda nos crea todo un abanico de historias que se compenetran una con la otra y afecta y llega y todo y une y saca y mete y tremendo. No es el mejor, de verdad, no es como el mejor logrado, pues entiendo que necesitaba pulir ciertas cosas todavía, pero es contundente a morir. Por eso el pasado de Haya Skypiea es tremendo. Pero si ese es bueno, el pasado de la isla Gyojin es supremo. Esta es la palabra con la que lo defino, supremo. Condensa todo el dolor de estar en un punto tan estratégico. Todos los piratas que van desde el Mar del Paraíso al Nuevo Mundo pasan por allí, o sea, las mejores tripulaciones del mundo de One Piece pasan por allí, afectando de manera directa a esta cultura que está anclada en este punto. Por eso tenemos tantas perspectivas buenas de cómo los Gyojin son afectados por su interacción con los humanos, tanto el odio que tienen a estos como el romper esas ataduras, romper este odio y abrir sus puertas en cierto sentido a interacciones más sanas con los humanos. Hody como villano funciona exactamente porque es la representación de todo lo negativo, de todo lo irracional de los Gyojin. Pero personajes como Otohime, Fisher Tiger, Koala, Jinbe, la familia real con Shirahoshi, Neptuno, el peje lagarto Van Decken, 10º creo que es o 9º, Arlong y todo lo que había sufrido. Todo lo que pasó Nami por culpa de Arlong, por culpa de Jinbe, de Harlow. Todo esto se mezcla formando una condensada historia que nos muestra desde diferentes perspectivas una problemática social muy seria como es el racismo. ¡Loco! Esto es magnífico y no es porque se trata del racismo en sí, sino porque es una historia muy bien contada y es mi favorita de los grandes pasados de islas completas, de reinos completos, superando incluso la de Wano, que es una historia magníficamente escrita. Ya llegaremos a Wano, ya. Dressrosa es otra gigantesca historia y si están pendientes del vídeo, evité mencionar pasados como los de Viola, los de Rebeca, los de el padre de Rebeca que no me acuerdo el nombre. Todas estas personas, el rey también, Doflamingo en Dressrosa, todos estos engloban el pasado de Dressrosa desde el punto inicial cuando Doflamingo llega y hace su treta para hacer pasar al rey como un maldito hasta el control de la familia Don Quijote Doflamingo. Es más condensada en el tiempo, pues es una historia de una invasión que es pum 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 pum, pero es bueno, porque por un lado tenemos lo que hace Doflamingo como el gran titiritero que es, lo que sufren los tontatas, lo que sufre Rebeca, pérdida de su madre, padre también, lo que sufre el soldadito, pues a final de cuentas tiene que guardar ese odio en silencio, pues su hija, quien le queda, se olvidó totalmente de él, su esposa murió a manos de uno de los esbirros de Doflamingo, Viola haciendo de Vivi, metiéndose en la organización, teniendo incluso que tener relaciones con el jefe para literalmente tratar de encontrar la manera de derrotarle. El rey, siendo todo oposicionado como un maldito, pues simplemente arremetió contra su pueblo que tanto quería, y así. También sumaría a esto todo el dolor que todos los juguetes debieron de experimentar. Hablamos de que la habilidad de Sugars es demasiado terrorífica, pues no solamente te transforma en un muñeco que pierdes tú todas capacidades, sino
sino que también hace que las personas que tú quieres más en la vida se olviden de ti. Esto es una cosa muy grande, muy fuerte, de tremendo. Pero sin duda, el que está todavía sobre la mesa es el pasado de Wano. La historia magnífica que Oda ha dedicado a esta isla es de las más mejor logradas de la historia del manga anime. No es mi favorita, pero esto no quiere decir que no esté tremendamente trabajada. Y es que desde el pasado de Oden, que nos cuenta muchísimo de todo lo que vemos aquí, pero que también se puede tratar como individual, el pasado de Orochi, que también nos cuenta, nos introduce a diferentes elementos, a la par que vemos lo de Oden, así como también la interacción de todos y cada uno de los vainas rojas, de Kaido, de Yamato, de todos estos agentes importantes, son los que suman a esta gran aventura. Pero no solamente personajes ligados a Wano, Caesar y las Smiley también tienen presencia aquí, y los actos que Orochi hace con estos. Personajes como Toki, que interactúan muchísimo con Oden, pero que en cierto punto se anclan en Wano y afecta de manera directa lo que estamos viendo allí, lo que estamos viviendo allí, loco. En particular, creo que estas son mis dos cosas favoritas de este pasado, y es cómo los samuráis marchan hacia Onigashima, pues entienden que durar 20 años sentados sin hacer nada sería una pérdida de tiempo y son machacados totalmente, es verdad, mueren, pero no se quedan simplemente a esperar un salvador, como muchos del país de Wano se quedaron. Esto me gusta, y esta perspectiva de Ashura, de no creer en el plan de manera directa, a primera instancia. Bueno, llegaron ustedes y ¿qué? Eso no cambia nada, no he sufrido mucho, me encanta esa postura. Así como también todo el misticismo generado por Toki. De 20 años va a llegar esta persona, va a pasar esto y va a pasar lo otro, y toda la gente apostó a por ello. Son dos cosas totalmente opuestas, es verdad, pero chocan y nos muestran algo interesante. Sí, como también lo de Momo y su miedo a volar y dónde surge esto. Si lo vemos con lo que pasa afuera, cuando Momo nace, cuando desciende de la isla del cielo, que vienen los brazos de su padre, no tiene miedo a volar, está en lo más alto del mundo, pero se siente confiado, para luego transformar eso en un miedo latente, pues loco, está ante el personaje más poderoso de la tierra, quien tiene todas las intenciones de matarlo, y solamente es abrir el brazo para dejarlo caer. Hay demasiado contenido bueno en el arco de Wano, en el pasado de toda esta isla, que es innegablemente de las historias más magníficas jamás creadas en la historia del manga anime. Y estoy seguro que todavía no hemos llegado al culmen. Nos faltan cositas. Quizás cuando veamos todo ya plasmado y tenga la oportunidad de leerlo todo, sí ocupe mi puesto favorito, porque es que está muy cerca. Y estoy seguro de que a ustedes también les encanta, ¿verdad? Porque yo estoy loquísimo con lo que estamos viendo. Pero bueno, ¿qué tal el pasado con todos, o si no, la gran mayoría de pasados tristes del mundo de One Piece? Si has llegado a este punto, comenta un corazoncito morado. Estaré muy contento de que me des la señal de que lo has visto completo. De verdad me encantaría, pues estamos haciendo este tipo de contenido interesantes, que es un poquito más difícil, pero que no deja de ser bueno. Aparte de ese corazoncito morado, me gustaría también que dejaras un poderoso like y lo compartieras con un amigo que digas, loco, este video te va a gustar. Ese tipo de amigos ayudaría bastante a este canal. Por lo que, como siempre, y por si no lo saben, les habló el cazador de piratas, deseando que este video haya sido de su agrado. Hasta una próxima vez. Nos vemos.